el complemento de régimen y el complemento circunstancial. Yo soy Eduardo López Prieto, este es el quinto vídeo del curso de sintaxis del blog lahispaniola.es. Bien, pues vamos a tratar, como decíamos, el punto del complemento de régimen y del circunstancial y comenzamos hablando un poco de las denominaciones que tiene este tipo de complemento, el complemento de régimen. Y hay dos. Nos encontramos en ocasiones con que se le llama complemento de régimen y en otras ocasiones nos podemos encontrar con su denominación de suplemento. A nosotros nos gusta más la de complemento de régimen porque creemos que indica mejor que la otra lo que es realmente esta función. Bien, ¿y qué es esta función? Bueno, pues podríamos señalar lo siguiente. Como hemos visto en vídeos anteriores, cada verbo, cada tipo de verbo exige un tipo de complemento. Los verbos transitivos exigen el que denominamos complemento directo. Por ejemplo, el verbo pintar exige algo que sea pintado, la pared. Este tipo de complemento, igual que por ejemplo comer, exige algo que sea comestible. Por ejemplo, un bocadillo. Comió un bocadillo. Pintó la pared. Escribió un libro. A ese tipo de complemento que responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué pintó? ¿No? Que es el objeto sobre el que recae la acción verbal, le llamamos complemento directo. Y se distingue porque cuando realizamos la función pasiva pasa a ser el sujeto paciente. La pared fue pintada, el bocadillo fue comido o el libro fue escrito. El verbo pasivo, por ejemplo aquí fue devorada por los leones, la cebra por ejemplo fue devorada por los leones, el verbo pasivo también exige un complemento, que es el complemento agente, que se encabeza por la preposición por. Complemento directo va sin preposición o puede llevar, si es de persona, la preposición a. Por ejemplo, Bruto asesinó a César. César fue asesinado por Bruto. ¿De acuerdo? El complemento agente, decimos, va encabezado por la preposición por y cuando se pone la oración en forma activa pasa a ser el sujeto. Los leones devoraron a la cebra. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vemos cómo el verbo transitivo exige el complemento directo, el verbo pasivo el complemento agente. Y el verbo copulativo exige el atributo. Por ejemplo, nosotros estamos contentos. Para que se complete cada uno de estos verbos, exige un complemento detrás. Si no, el verbo no se completa. Juan pintó. Y todos vamos a preguntar, ¿pero qué pintó? La cebra fue devorada por los leones o ¿cómo estamos? Estamos contentos. Bien, entonces, el complemento de régimen es el complemento del verbo que se introduce por una preposición y que es exigido por el verbo para completar su significado. Por tanto, igual que los otros, es un complemento que se llama argumental. ¿Qué quiere decir argumental? Que si no se dice, la oración queda coja, queda agramatical. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que el verbo arrepentirse exige arrepentirse de algo que supuestamente es malo. Si no existe algo malo de lo que arrepentirse, no nos podemos arrepentir. El verbo confiar exige algo en lo que podamos confiar, algo que sea confiable, algo que sea fiable. Si no existe ese algo fiable, no podemos confiar. Y el verbo depender depende de algo que determine el resultado. Dependemos de las circunstancias, por ejemplo. Y aquí nos encontramos con el asesino se arrepintió de sus crímenes, que sería un complemento de régimen porque va precedido por la preposición de y está completando el sentido de arrepentirse. Los opositores confían en su capacidad de sacrificio, que es en ese elemento fiable en el que confían, y también empieza por una preposición que sería en, y su capacidad de sacrificio es lo que completa el verbo confiar. Y finalmente, los opositores dependen de su capacidad y de la suerte, pues sería igual. También tendríamos que va encabezado por la preposición de y es lo que completa el sentido de depender. Aquí, por ejemplo, tenemos que darnos cuenta también que de hecho el verbo suele cambiar de significado si va con esa preposición o si no va con esa preposición. Por ejemplo, el caballo pasaba la frontera y sin embargo mi primo pasa de todo.
También podemos encontrarnos con el niño contaba sus cromos y el niño contaba con sus compañeros. Y ahora vamos a ver cómo cambian el significado. El camello pasaba la frontera quiere decir atravesaba. Mi primo pasa de todo, sin embargo, lo que quiere decir es que rehuía sus responsabilidades, no se hacía cargo de su responsabilidad. Contaba sus cromos es computaba, contaba 1, 2, 3, 4, mientras que el niño contaba con sus compañeros equivale a confiaba en sus compañeros. Por tanto, aquí vemos que el complemento de régimen, por resumir esta diapositiva, va introducido por una preposición y es exigido por el verbo. Y también lo reconocemos porque cuando ese mismo verbo va sin la preposición, cambia de significado habitualmente. Bueno. Y ahora vamos a analizar la relación entre el complemento de régimen y el complemento directo. Bueno, al ser un complemento argumental, es decir, que es exigido por el verbo, el complemento de régimen se parece al complemento directo. Es decir, que igual que nosotros decimos, para pintar algo tiene que existir algo que pintar, es decir, para pintar tiene que existir algo que pintar, pintaba la pared, pintaba el suelo, pintaba la mesa, ¿de acuerdo? Si no existe ese algo que podamos pintar, no se puede pintar, lo mismo ocurre con acordarse. Si no nos acordamos de algo, no nos podemos acordar. Es decir, tiene que haber algo de lo que nos acordemos. Es decir, que se parece el complemento directo al complemento de régimen en que ambos complementos lo que hacen es que exigen un argumento, un complemento sobre los que desarrollarse, ¿de acuerdo? Entonces, en eso son parecidos. Y igual que se puede hacer un listado de verbos transitivos, como puedan ser pintar, comer, llevar, regalar, etc. Todos ellos exigen un complemento directo, regalar algo, llevar algo, pintar algo. También se puede hacer un listado con los verbos que tienen complemento de régimen. Y de hecho se ha hecho. Esa lista la hacen los lingüistas y existir existe. Es una lista muy numerosa y aquí nosotros lo que hacemos es que ponemos algunas de estas palabras. Arrepentirse de, avergonzarse de, carecer de, coincidir con o en, confiar en, contar con, creer en, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un listado, podemos parar la diapositiva y darnos cuenta de todas las posibilidades de verbos que exigen ese complemento de régimen, que son muchísimos, ¿verdad? Esta es una lista que está incompleta. Bueno, también, por otro lado, el complemento de régimen es en ocasiones compatible con el complemento directo. Esto es muy importante darse cuenta. Y por tanto es compatible con las oraciones pasivas, ¿vale? Porque hay veces que nosotros creemos que el complemento de régimen no puede aparecer si hay complemento directo y esto no es así. Bueno, aquí por ejemplo sería meter algo en algún sitio, poner algo en, decir algo de o sobre, dejar algo en o llenar algo de. Por ejemplo, los manifestantes lanzaron consignas sobre la huelga, los oyentes fueron informados de la noticia. Muy bien. Y también tiene sus relaciones el complemento de régimen con el complemento circunstancial. Bueno, lo más importante, lo que tenemos que tener en cuenta para distinguir un complemento de régimen de un complemento circunstancial, es que el complemento de régimen es exigido por el verbo, mientras que el complemento circunstancial no es exigido por el verbo, sino que expresa una circunstancia. Veamos estos ejemplos. Voy al cine con mi primo. Cuando yo digo voy al cine con mi primo, puedo ir al cine solo. Es decir, que vaya con mi primo es una circunstancia de la acción, pero no está exigido por el verbo. No es obligatorio ir al cine, no es obligatorio ir al cine con alguien. Podemos ir solos. Voy al cine yo solo. Fijémonos en este otro ejemplo. He quedado en el cine con mi primo. El verbo quedar es quedar con alguien. Si no hemos quedado con alguien, no hemos quedado. Es decir, que este otro complemento sí es exigido por el verbo. Por tanto, en he quedado en el cine con mi primo diríamos que es complemento de régimen, mientras que voy al cine con mi primo es un complemento circunstancial de compañía. ¿Por qué? Porque
puedo ir al cine yo solo, por tanto ir con mi primo es una circunstancia, sin embargo yo no puedo decir he quedado en el cine yo solo, porque eso quiere decir que no he quedado con nadie. Por tanto, ese con mi primo, en he quedado en el cine con mi primo, es un complemento de régimen. Bueno, hay algunos lingüistas que plantean, esta duda se da mucho en las clases, en bachillerato, entre el complemento circunstancial de lugar y el complemento de régimen en algunos casos, cuando los verbos son de lugar. Por ejemplo, dirigirse a, encaminarse a, residir en, salir de o entrar en. Por poner estos ejemplos, ¿no? Por poner estos ejemplos. Vale. Entonces, ¿qué es lo que dicen algunos lingüistas? Pues que si el complemento se puede sustituir directamente por un adverbio sin preposición, diremos que es complemento circunstancial de lugar. Mis padres residen en Bilbao, mis padres residen allí. Mientras que si hay que sustituirlo por un pronombre o bien con un adverbio con preposición, mis padres proceden de Bilbao, mis padres proceden de allí, en ese caso sería un complemento circunstancial un complemento de régimen, ¿de acuerdo? Si es mis padres proceden de Bilbao, es decir, si hay que poner la preposición al hacer la pronominalización, la sustitución, en ese caso complemento de régimen. Si se pone solamente el adverbio, en ese caso sería complemento circunstancial de lugar. Vale. Otros lingüistas, sin embargo, dicen que los dos análisis son posibles. Esta es una cuestión que no es fundamental, pero que sí es importante tener en cuenta. Vale. Y ahora vamos a pasar a otro elemento que es el reconocimiento del complemento de régimen, que ya hemos visto un poco, que es la pronominalización. ¿En qué consiste esto? En sustituir el complemento de régimen por un pronombre, que va a ser él, ella, ello, ellos o ellas, con su mismo número y género. Aquí, por ejemplo, el presidente habló de sus decisiones, el presidente habló de ellas. Esa sería la idea. Por tanto, ¿qué es el complemento de régimen y cómo lo reconocemos? Bueno, 1. El complemento debe ser exigido por el verbo. 2. El complemento va introducido por una preposición. Y 3. El complemento es sustituible por un pronombre. Si se dan esas circunstancias, entonces estamos ante un complemento de régimen. ¿Qué categorías pueden ser complemento de régimen? Pues pueden ser un nombre sustantivo o un grupo nominal. Por ejemplo, ese producto carece de valor. Los soldados disfrutaron de su victoria. Un pronombre. Esa decisión solo depende de ti. ¿En quién confías? O una oración subordinada. El presidente informó de qué, de eso, de que se sometería a la moción de confianza. Muy bien, pues pasemos ahora al complemento circunstancial, que es un complemento más sencillo de reconocer y que es un complemento del verbo formado por una o más palabras que complementan al verbo, pero no están exigidas por él, por lo que son eliminables. Y expresan las circunstancias o condiciones en que se da la acción verbal. Pero repetimos, no es un complemento argumental, no es exigido por el verbo. Por ejemplo, lo asesinó con una navaja, lo asesinó por la espalda, lo asesinó por vengar su honor, lo asesinó con su cómplice, lo asesinó por la noche. Aquí nos encontramos con que son todo circunstancias que acompañan a la acción de asesinar. Con una navaja es el instrumento, por la noche, ¿cuándo? Con su cómplice, ¿con quién? Que lo podía asesinar solo, lo podía asesinar por la mañana, lo podía asesinar con una pistola. Por vengar su honor es la causa y lo asesinó por la espalda. ¿Cómo lo asesinó? ¿De acuerdo? Todo esto son circunstancias que acompañarían la acción que podrían acompañar la acción de asesinar. ¿Qué categorías pueden ser complementos circunstanciales? Bueno, pues el adverbio, el ministro llegó tarde a la cita. ¿Cuándo llegó tarde? Llegó tarde a la cita. Un grupo preposicional, esto es muy común, aparece la noticia en el periódico, donde y cómo, con grandes titulares, un nombre o sustantivo
o un grupo nominal, trabajo los martes, perdón, y una oración subordinada. Iré cuando pueda, iré entonces, no salgo porque estoy cansado. Esa es la causa, ¿verdad? Entonces, hay que tener también atención porque puede haber en una misma oración, y de hecho es lo común, que haya más de un complemento circunstancial. Y aquí vemos, por ejemplo, ayer comí mucho, un circunstancial de tiempo y uno de cantidad, y robó en el banco con una pistola, un circunstancial de lugar, donde en el banco con una pistola con el instrumento, ¿con qué? Y ahora podemos ver la tabla con todos los complementos circunstanciales. Tiempo, lugar, modo, compañía, instrumento, causa, finalidad, cantidad y destinatario. Y las preguntas que se hacen para encontrarlos dentro de la oración, encontrar esa función sintáctica. ¿Cuándo, tiempo, dónde, lugar, cómo, modo, con quién, compañía, con qué instrumento, por qué causa, para qué finalidad, cuánto cantidad y para quién destinatario? Bueno, se puede parar esta diapositiva, anotar la tabla y nada más. Con esto finalizamos este vídeo tutorial sobre el complemento circunstancial y el complemento de régimen. Saludos a todos los hispanohablantes y nos vemos en el próximo vídeo de La Hispaniola.